¿Recuerdas Pokémon Cristal? Juégalo con funciones de Esmeralda, un Pokémon acompañante y muchas mega evoluciones. Todo en español, en Pokémon Cuerpo de Cristal. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal con un juegazo de los que os gustan de verdad, en español y con muchas mega evoluciones. Lo mejor es que habrá muchísimas novedades en la historia, como retos y Pokémon acompañante. Además, todo con nueva historia y eventos dentro de Johto, que a mí la verdad es una región que me encanta. Johto, en la saga original, ha sido una de las regiones más queridas por muchos de sus fans. Por ello me hizo mucha ilusión ver este nuevo fangame que ha salido. Revive Johto, pero con nuevos personajes, características y funciones. Nada será igual que antes, pero al menos nos seguirá nuestro Pokémon, muy al estilo Oro Corazón, que al final es lo que siempre pedís, sois unos plastas, pues si queréis que os siga el Pokémon, aquí sigue el Pokémon, joder. A mí, al menos siempre me ha encantado Johto, ha sido una de las regiones que más he disfrutado con Pokémon Oro y Plata. Lo mejor es que sí, tendremos Johto, pero con funciones muy actualizadas y nuevos eventos en la historia, haciéndolo mucho más interesante. Pokémon Cuerpo de Cristal es un fangame en español, todavía en beta, creado por Samuco Mini. Sí, ahí lo he dicho bien. Con la idea de hacer un Pokémon Cristal inspirado en las últimas generaciones y con gráficos mucho más renovados. En general me encanta y creo que tiene un gran potencial, aunque sí, por ahora sea una beta. Antes de nada, este juego se va a poder jugar desde PC o Android, siempre lo repito pero siempre os lo digo. Tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible, gente, que ya no sé cómo decirlo. Y si no, tendréis todo en la descripción. Y bueno, como siempre traigo todos estos vídeos en cuanto puedo, y si te gustan, te recomiendo suscribirte con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades del canal, además de otros juegazos que también traigo. Tampoco olvides dejar un buen like, que si llegamos al menos a 400 likes habrá más sorpresitas, I promise. Y bueno, recuerdo que siempre podéis verme por Twitch haciendo directitos, y si no, tengo las redes de Facebook, Instagram y Twitter donde subo mucha mierda, aparte de TikTok donde subo mucha más mierda. Así que sí, tenéis todo en la descripción para seguirme por allí. Y ya sé que sí, vamos a ver todas las novedades que nos trae el fangame de Pokémon Cuerpo de Cristal, en español. Empecemos con los Pokémon, aunque no habrá demasiadas novedades, ya que veremos Pokémon desde la primera generación hasta la segunda, como en los juegos originales. Eso sí, habrá algunos cambios importantes, como mega evoluciones en combate, donde incluso podremos mega evolucionar a Meganium, Typhlosion o Feraligatr, aunque lo mejor es Lugia, forma recuerdo, también lo digo. Así que sí, muchísimas novedades. Y ahora vamos con las características y funciones, aunque lo básico lo encontramos, como el tipo Hada y daño físico y especial. También tendremos diferentes retos, como el modo Nuzlocke, con lo que podremos personalizar mucho nuestra aventura, superar las dificultades y demostrar ser el mejor de verdad. Algo llamativo es que tendremos poderes Zero, una nueva función del Pokégear con los poderes de la sexta generación, algo que está bastante bien y a mí me ha sorprendido. Además tendremos la ciudad Pokémon donde en el pasado se encontraba el Pokéathlon. Ahora hay un espacio reservado para que tu Pokémon camine solo y lo puedas controlar. Puede hablar con otros Pokémon, comerciar con ellos, usar sus ataques, además gana felicidad, que es lo importante, para poder evolucionarlo. Sin olvidar que podremos tener múltiples partidas, ya que podremos guardar en 3 espacios de guardado, e incluso vas a poder intercambiar Pokémon entre tus diferentes partidas. Online no es, pero vas a poder hacerlo. Algo que está bastante bien, sobre todo si te gusta rejugar el juego varias veces y pasarte a algún Pokémon. Y ahora sí, vamos con los gráficos. Como verás, son estilo Oro Corazón, muy parecidos a NDS. Eso sí, los mapas no son iguales a la mayoría, ya que se han modificado, por lo que veremos nuevos lugares y eventos que iremos descubriendo al avanzar la historia. Y eso sí, algo muy original es que tendremos bases secretas, estilo Esmeralda, que podremos decorar a nuestro gusto. Lo mejor es que puedes tener varias bases e incluso invitar a otros miembros de otras bases que vayas conquistando. Toda una mecánica incluida que a mí me ha encantado por los buenos recuerdos que me trae. Y sí, vamos a contar la historia, aunque como verás es Johto pero con eventos y nuevos personajes. Por lo que sí, parecerá una partida completamente nueva, así que no me vengas con lo de otra vez Johto, que otra vez Johto, me cago en todo, Eran 3 los Pokémon que protegían la región de Johto.
Los llamaban los perros legendarios. Solían errar por la región. Un día decidieron esconderse en la Torre Latón de Ciudad Iris. Por aquel entonces era una ciudad llena de turistas de muchas regiones, donde se compartían leyendas de todas partes. La Torre Latón fue construida en honor a Lugia, un Pokémon legendario extranjero. Se dice que es el Pokémon de los recuerdos. La gente que entraba a la torre solía evocar recuerdos olvidados. La Torre Campana fue construida en honor a Ho-Ho. Se rumoreaba que cuando muestra sus alas en forma de arcoíris, la persona que lo mira se vuelve inmortal. Y es por eso lo de Ash Ketchum. No se lo digáis a nadie. Ahora, antes de mi opinión personal, me gustaría que me dijerais si os gusta más Johto o Kanto en los comentarios. Así podrás conseguir tu corazón. Aunque la verdad que yo siempre me decantaré por Johto, aunque a Kanto la tenga mucho cariño también. Pero bueno, deja tu comentario eligiendo región y te daré mi corazón y dime por qué te gusta esa región. Y bueno, para ir terminando, la verdad que el juego me gustó desde un primer momento, he de admitirlo. Adoro Johto y creo que es una región que siempre pudo ofrecer mucho más, aunque en la saga oficial nunca la dieron más importancia. Y lo mejor es que está en español, es que no hay queja. Y bueno, como resumen, tenemos ante nosotros Johto, mega evoluciones, nuevos eventos e incluso bases secretas, además de Pokémon acompañantes. Una versión única que tiene un gran potencial y que habrá que seguir atentos para las próximas novedades, ya que como dije, ahora mismo sigue siendo una beta, por lo que habrá que apoyarlo muchísimo. Sobre si te lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí, puede que sea una beta, pero está en español y puedes jugar un buen rato sus nuevas aventuras. Seguramente veamos en un tiempo más actualizaciones, aunque si solo quieres probar un poco Pokémon Cuerpo de Cristal, yo sí te lo recomiendo, ya que no tienes ni mucho tiempo de partida ni poco tiempo de partida, puedes echar un buen rato. Es verdad que por ahora no está completo, pero al menos está en español y ha incluido muchísimo contenido extra, que yo creo que merece mucho la pena. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, solo tienes que unirte a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma, así que, joder, más fácil imposible. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda donde vas a ver más reviews, opinión, muy interesantes. Ya sé que sí, me despido. Y os dejo el link en todo el medio del juego, porque siempre se me olvida y luego vais a preguntar. Así que el link del juego en todo el medio. ¡Un saludo!